y yo, Jiménez Alpizar Jesús Fernando. Bueno, pues voy a empezar a hablar sobre el tema 1.5, que son las relaciones constitutivas, medios lineales, homogéneos e isotrópicos. Ok, voy a empezar a hablar de materiales dieléctricos. Cuando se aplica o se está propagando un campo electromagnético en un material, las partículas cargadas que éste posee interactúan con él y modifican la manera en cómo se propaga el campo en este medio. Aquí podemos observar una imagen de un imán, cómo se está propagando el campo electromagnético y en qué sentido. Ok, los materiales a partir de dicho comportamiento, de cómo se comporta el campo dentro del material, se han clasificado como lineales, homogéneos e isotrópicos. Bueno, para ello vamos a encontrar tres parámetros que definen el comportamiento de los campos electromagnéticos del material. El primer parámetro es la permitividad, que es la característica principal o dominante de los materiales dieléctricos. Se puede representar con el símbolo epsilon. La segunda es la permeabilidad, que es la característica principal de los materiales magnéticos y se va a representar con la letra mu. Y por último tenemos el tercer parámetro, que es la conductividad, que es la característica principal de los materiales conductores y se va a representar con la letra griega sigma. Ahora, estos tres parámetros constitutivos, se van a llamar parámetros constitutivos de la materia. Ok, estos tres parámetros nos van a permitir obtener relaciones que interactúan, que intentan describir el comportamiento del campo electromagnético a una escala macroscópica y vienen dadas por las expresiones de la densidad, va a ser igual a la permitividad por la intensidad del campo electromagnético. La segunda va a ser la densidad de flujo magnético, que va a ser igual a la permeabilidad por la intensidad de campo eléctrico. No, perdón, me equivoqué, profe. Sería la densidad de flujo magnético va a ser igual a la permeabilidad por la intensidad de campo magnético. Y la tercera va a ser la densidad de corriente, va a ser igual a la conductividad por la intensidad de campo eléctrico. Ahora, las relaciones constitutivas solo son un intento por describir una propiedad de la materia. No van a expresar como tal las leyes de su comportamiento, solo definen cómo se comporta de manera general los materiales en presencia de un campo eléctrico y magnético. Ahora, ¿cómo sé si es lineal, no lineal, homogéneo, no homogéneo, isotrópico o no isotrópico? Bueno, pues va a ser lineal cuando sus parámetros constitutivos de permitividad, permeabilidad y conductividad no son funciones del campo aplicado. De otra forma, son no lineales. Cuando los parámetros constitutivos del medio epsilon, mu y sigma no son funciones de su posición en el espacio que ocupan dentro del medio, se dicen que son homogéneos. Si no es así, se llaman no homogéneos. Un material es isotrópico si sus parámetros constitutivos no son función de la dirección del campo aplicado. Si son función de la dirección, se dicen que son anisotrópicos o no isotrópicos. Es decir, es lineal si epsilon no cambia con el campo E, aplicado, homogéneo si epsilon no cambia de un punto a otro, e isotrópico si epsilon no cambia con la dirección. Lo mismo se puede decir de un material conductor en el que se aplique densidad de corriente es igual a conductividad por la intensidad de campo eléctrico. El material es lineal si sigma no varía con E, homogéneo si sigma es igual a todos los puntos e isotrópico si sigma no varía con la dirección. Los dieléctricos son materiales cuyas cargas dominantes en átomos y moléculas son cargas ligadas. Para dieléctricos, la forma de dipolos eléctricos es usualmente denominada polarización orientacional.
En efecto, de cada dipolo eléctrico puede representarse por un dipolo con un momento dipolar, como la fórmula que vemos abajo, que el momento dipolar va a ser igual a la carga por el segmento vectorial. Cuando un material se somete a un campo eléctrico, los dipolos polarizados del material interactúan con el campo aplicado. Para los dieléctricos, esta interacción produce en el material la habilidad de almacenar energía eléctrica. Ahora, si hay n dipolos, una cantidad de n dipolos por unidad de volumen y se trabaja con un volumen de delta V, entonces hay n delta V de dipolos y el momento dipolar total se obtiene por medio de una suma vectorial, como lo podemos ver en la fórmula de abajo. Ahora, si definimos el vector de polarización como el momento dipolar por cada unidad del volumen, obtenemos donde P va a ser igual al vector de polarización y PI, el momento dipolar, como lo vemos en la fórmula. Ahora, las unidades de nuestro vector de polarización van a ser coulombs sobre metros cuadrados. Si nosotros aplicamos un campo eléctrico al material eléctrico, las cargas ligadas se han desplazado para formar dipolos, los cuales producen un cambio en la carga de delta Q. En términos de polarización, se tiene que mi carga ligada va a ser igual al producto de mi vector de polarización por delta S. Ahora, si intercambiamos delta S como un elemento de una superficie cerrada dentro de un material dieléctrico, entonces la dirección de delta S es hacia afuera y el incremento neto de la carga ligada dentro de la superficie cerrada se obtiene por medio de la integral. Carga ligada va a ser igual a menos la integral de superficie donde el producto de mi vector de polarización se va a multiplicar por la diferencial de superficie. Si escribimos la ley de Gauss en términos de epsilon sub 0 por E y la carga total encerrada por la superficie tanto ligada como libre, obtenemos que mi carga total va a ser igual a la integral de superficie por epsilon sub 0 por E por la diferencial de S, donde mi carga total va a ser igual a la carga ligada más Q, que Q es la carga libre encerrada por la superficie, donde obtenemos y despejamos Q, que va a ser igual a mi carga total menos mi carga ligada, que esto va a ser igual a la integral de superficie, donde epsilon sub 0 por E más P se va a multiplicar por la diferencial de S, donde podemos sustituir que D va a ser igual a epsilon sub 0 por E más P, es lo que está entre paréntesis. Y la relación lineal la relación lineal entre P y E va a ser P, que es igual a X sub E por epsilon sub 0 por E, donde XE se dice Y, es una cantidad adimensional llamada susceptibilidad eléctrica del material. Ahora, si aplicamos nosotros la relación 2:1, que son las que vimos, vamos a obtener que D va a ser igual a epsilon sub 0 por E más Y de epsilon sub 0 por E, que esto va a ser igual, si lo factorizamos, obtenemos que Y más 1 va a estarse multiplicando por epsilon sub 0 por E. Ahora, la expresión dentro de los paréntesis, la de Y más 1, lo podemos representar por epsilon sub R. Esta es otra cantidad adimensional y es conocida como la permitividad relativa o constante dieléctrica. Así, entonces obtenemos que D va a ser igual a epsilon sub 0 por epsilon sub R por E, que esto acortándolo más sería epsilon por E, donde E va a ser igual a epsilon sub R por epsilon sub 0, donde epsilon es la permitividad. La permitividad relativa o constante dieléctrica de un material es un parámetro que indica la capacidad de almacenamiento de carga, o sea, la energía, relativa comparada al espacio libre de un material dieléctrico. Entre más grande sea este valor, más grande su habilidad para almacenar energía. La permitividad epsilon y su valor relativo epsilon sub R
son valores que varían con la frecuencia. Y bueno, hasta aquí sería mi exposición. Le dejo el tema siguiente a mi compañero. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? No, todo bien. Bueno, aquí en este caso la cámara del compañero estaba congelada, era la foto de fondo. Nomás, ¿No se ve mi cámara, profe? pues se ve que estás ahí, pero no hay movimiento, gesticulaciones, ademanes, pues no se ven, está... Es que como se descompuso mi compu y estoy transmitiendo en una tablet, no le hallo bien aquí a esto. Ok, seguimos con la siguiente persona. Buenas tardes, profesor, compañeros. Les habla Arano Peralta de Gomar y el día de hoy les estaré hablando sobre la parte 1.6, que sería campos electromagnéticos armónicos en el tiempo, notación fasorial. Bien, respecto a los campos electromagnéticos armónicos en el tiempo, tenemos que la dependencia temporal de estos campos puede ser arbitraria, pero debido a los resultados de la teoría de Fowler, que la marqué aquí como pueden observar, cualquier variación temporal arbitraria puede descomponerse en un conjunto de variaciones sinusoidales que con diferentes amplitudes, contiene diferentes amplitudes, frecuencias y muchas fases, por lo que en multitud de ocasiones solo trataremos con campos que pueden variar en el tiempo de forma sinusoidal. A dichos campos se les llama campos armónicos en el tiempo. Ahora bien, como pueden observar la figura amarilla, bueno, aquí lo que tenemos es el punto de emisión y recepción en una onda que están separados por el tiempo. De hecho, tenemos la primera fórmula que tengo aquí debajo de la fórmula de Fourier, que es ST, que es igual a D sobre C, en donde la D juega como la distancia entre dos puntos, ¿ok? Ahora bien, se podría decir que en un campo armónico en el tiempo varía su forma sinusoidal. Las sinusoides son de fácil expresión en fasores. Son los duales, es muy sencillo de trabajar, de hecho. En un fasor Z, con un número a la n a la 0, es complejo, ¿no? Por lo que se puede expresar de la siguiente manera, que es la siguiente ecuación que podemos ver aquí, que nos dice que Z sería igual a X más JY, que a su vez nos está diciendo que R subíndice de DLT, que a su vez también nos dice que R a la J delta, a la J teta, perdón. Y esto que nos dice que la R de coseno de teta más la J de seno de teta sería R igual a Z, y pues nos daría a raíz de X cuadrada más Y cuadrada, y arctan, mejor conocido, sería Y sobre X. Para poder introducir la variable de tiempo, podemos escribir arctan igual a WT más teta, que es la siguiente fórmula que podemos ver aquí abajo. Así, la parte real e imaginaria sería R a la E, J arctan sería igual a RE, J de teta, que es la fórmula que podemos ver abajo una vez más. Y pues podríamos ver las siguientes fórmulas que serían otra manera de expresarla o un complemento a esto, por dicho. Si aplicamos el concepto de fasor a los campos electromagnéticos armónicos en el tiempo, las ecuaciones de Maxwell se expresarían de la siguiente manera. Por favor, compañero, te molesto con la siguiente diapositiva. Gracias. Sí. Como podemos observar, aquí tenemos muchas formas en las cuales se están expresando las ecuaciones de Maxwell. Como pueden ver aquí, nos está diciendo cuáles son armónicas y cuáles, bueno, en general todas son armónicas por la manera en la cual se llevaron a cabo. Por favor, compañero, la siguiente. Ahora bien, llegados a este punto, tenemos que saber el significado de cuando la divergencia y la rotacional son iguales a cero en un campo. Quiero empezar por el punto de la divergencia igual a cero. En una divergencia igual a cero, es un valor escalar con un signo. Si este signo es positivo, nos quiere decir que el campo emana hacia el exterior de dicho punto. Y por lo tanto,
En una fuente, si el signo es negativo, pues el campo converge hacia el interior del volumen, por lo que constituirá un sumidero. Lo siguiente que está subrayado, siento a lo que estuve investigando, leyendo, es una parte bastante importante. Si la divergencia fuese igual a cero, el campo neto, o sea, la diferencia entre las líneas entrantes y salientes, sería absolutamente nulo, o sea, no habría nada. Por lo tanto, en el caso de los campos magnéticos, se ha comprobado que, bueno, la ausencia de fuentes y o sumideros, de ahí una de sus propiedades sea su divergencia es nula, que es lo que nos está diciendo la fórmula que tenemos abajo, ¿ok? Respecto a estos campos cuyas divergencia es cero, se denominan como campos selenoidales y se caracterizan por sus líneas de campo, son muy cerradas sobre las mismas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no tienen extremos donde nacen o mueren. Por lo que de tener dichos extremos, el flujo neto alrededor de uno de ellos sería nulo, lo cual denotaría la existencia de una fuente o un sumidero del campo. Compañero, por favor, la siguiente. Y bueno, se desacomoda un poco, pero ahorita les explico. Llegamos al rotacional igual a cero, ¿ok? Tenemos que, bueno, desgraciadamente el documento se nos acomodó. Sin embargo, aquí tengo marcados, permíteme tantito. Listo. Para explicarles de una manera más concisa y más directa y un poco más fácil de entender lo que serían las rotacionales igual a cero. Bien, si el campo escalar es igual a f de x, y, z, tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces ROT delta de F sería igual a cero, que es más o menos la fórmula que se nos extendió y se nos desacomodó. Bien, si tenemos que F de X, Y, Z es un campo vectorial conservativo, entonces ROT de F sería igual a cero. Y por último, y no menos importante, si el campo vectorial de F, X, Z, de f de x, y, z es una función definida, sobre todo de r al cubo, cuyas componentes pueden ser derivadas parciales. El ROT de f sería igual a cero, entonces f se nos volvería un campo vectorial conservativo. Ahora bien, se preguntarán, ¿dónde dejaste el tema de la fasorial? Ya que mencionaste los fasores hace un momento. Bien, no lo olvidamos. Sin embargo, eso nos lo explicará un compañero a continuación. Muchas gracias. Profesor, un último comentario. Disculpe que mi parte haya quedado muy reducida, pero me operaron de la muela y me cuesta un poco hablar. Ok, seguimos. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Aquí sí, ninguna. Bueno, entonces el que expuso es Arano Peralta, ¿verdad? Así es, profesor. Ok, continuamos con la siguiente persona. Adelante, la persona que sigue, por favor.
Creo que no sirve su micrófono, profe. Caray. Pues que se conecte con el cel también para que pueda hablar con el cel y la cámara de la PC. A ver, déjeme comentarle. Disculpen que se los comente, pero aquí no hay marcha atrás de que mañana o pasado expongo. Discúlpenme, pero ya excusas de... Sí, ¿me escuchas? ¿Sí se escucha? Sí, 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 se escucha. Es bueno, voy a intentar exponer esta parte porque a mí toca otra parte de notación fasorial. La notación fasorial o representación fasorial son los números complejos que representan la magnitud de la fase de un senoide y se suele representar con la letra griega me presento. Y la representación es y t igual a raíz de 2 y coseno de wt más phi. Siguiente. En corriente alterna, esto se suele usar mucho en corriente alterna, en circuitos, es con lo que más se trabaja, de hecho es una innovación muy importante en el mundo de los circuitos. La corriente alterna supuso un descubrimiento muy importante para lo que sería la electricidad a partir del, por ahí, antes de mediados de la década de 1950. Es algo muy importante que se ve. En corriente alterna, las tensiones y corrientes serán funciones sinusoidales del tipo y de t igual a raíz de 2 y coseno de wt más phi, de omega t más phi. Esta es una gráfica que representa el desplazamiento de una onda en su representación armónica, con sus magnitudes, sus variables, el periodo. Aquí tenemos lo que sería la descripción del término de YT. El primer término sería la amplitud, el segundo término sería el desfase respecto al origen, y bueno, omega es la velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia. Siguiente, por favor. Representamos una fasorial como un número complejo que gira en el plano complejo a la velocidad omega y vamos analizando cuánto vale su parte real en los distintos instantes de tiempo. Bueno, aquí podemos ver la representación de una onda y cómo se va comportando respecto al tiempo. Siguiente. Siguiente. Bueno, la expresión fasorial tiene su aplicación en electromagnetismo, ya que cada ecuación de Maxwell se puede representar de manera armónica, partiendo de lo que sería la definición de un fasor, que sería la parte real más la parte imaginaria, o una parte instantánea y una parte vectorial. En este caso, la forma instantánea de representar los fasores de las ecuaciones de Maxwell serían E de E en X, Y, Z, T, y su forma instantánea sería una parte real que contiene a E de X, Y, Z, E a la J, W, T, H, que es la intensidad de campo magnético, igual con la parte real, que es H, X, Y, Z, E a la J, W, T, la densidad de flujo, igual X, Y, Z, T, y una parte real que es de X, Y, Z, T a la IJWT exponencial, y el flujo en el campo magnético igual tiene su parte. Entonces todas este lado son, las del lado izquierdo son la forma instantánea, las que están en mayúsculas, y las que ya están representadas como un vector es la forma fasorial de la ecuación. Siguiente, por favor. Bueno, si derivamos la primera ecuación como parcial respecto al tiempo, obtenemos esto, que es la parte real de JW por el vector E, por la exponencial a la JWT. Esto se podrá representar fácilmente como JWE a la XT. Si integramos esa parte, obtenemos esto, el resultado de 1 sobre omega por el tiempo, por el vector E.
Las derivadas en tiempo son multiplicadas por J omega y la integración es dividida por JW. Siguiente. Lo cual nos llevaría a las ecuaciones de Maxwell que ya habían, en forma armónica, que ya habían presentado en diapositivas anteriores. Sería la integral del campo eléctrico por el diferencial de longitud va a ser igual a J omega por la integral del flujo magnético por el punto diferencial de superficie. La integral del campo magnético por la diferencial punto, el producto punto, no es multiplicación de punto, por el diferencial de longitud va a ser igual a la integral de la corriente por el diferencial de superficie más J omega por la densidad del flujo por producto punto del diferencial de superficie. La integral del flujo magnético por el producto punto del diferencial de superficie va a ser igual a 0. Y el flujo, pues por el punto de S, va a ser igual a la densidad volumétrica punto el diferencial de volumen. Siguiente, por favor. Porque sigue. Ok, ¿quién sigue? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, bueno, continuamos con el tema Hola, siguiente. compañeros, mi nombre es Cristian Ángeles. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. No te vemos. Ok. Ah, pues tengo la cámara encendida. A ver, creo que sí. Te vemos. Sí. Ya. Ok. Bien, como les decía, mi nombre es Cristian Ángeles y yo les hablaré sobre las condiciones de frontera para campos electromagnéticos. Bien, en las condiciones del contorno del campo electromagnético que describen el comportamiento de los campos, tales como el campo eléctrico, campo magnético o inducción magnética, también el campo de desplazamiento eléctrico y la intensidad del campo magnético. Estas son dadas por las interfaces de dos materiales conforme a la ecuación de Maxwell. Si ven en la primera imagen tenemos un cilindro en el cual está dividido en una línea vertical por dos superficies. Estas son denominadas como fronteras. Igual más adelante vamos a entrar a detalle y les voy a explicar más. Igual podemos ver que hay unas flechas que entran al centro de él, al origen de ese plano, y también son desplazadas. O sea, entra y sale. Estos son el desplazamiento eléctrico dada por D1 y D2. Bien, en las formas diferenciales de estas ecuaciones se requieren que haya siempre un entorno abierto alrededor del punto en el cual esos campos son estudiados. De otra manera, si el campo no estuviera abierto, tales como los vectoriales que hemos mencionado, el campo eléctrico, el campo magnético, el campo de desplazamiento y la intensidad, estos no serían diferenciables. La siguiente, por favor. Bien, igual para entrar más en detalle debemos tener conocimiento previo de qué es un campo eléctrico. Bien, este es un fenómeno físico del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Dicho en términos físicos, es como un campo vectorial, o más bien es un campo vectorial en el cual una carga eléctrica determinada sufre los efectos de una fuerza eléctrica. Y aquí en la imagen es un campo eléctrico ya que tiene una carga positiva y una negativa. Igual es necesario recordar que los protones son cargas positivas y los electrones cargas negativas. Bien, las ecuaciones que relacionan el campo eléctrico con la fuerza que ejerce sobre una carga es dada por la función de F igual a Q por E, donde F es la fuerza eléctrica, Q es la carga eléctrica y E el campo eléctrico. Siguiente, por favor. Bien, en los campos eléctricos vectoriales, el campo eléctrico tenemos una función dada como n sub 12 por el campo eléctrico 2 menos el campo eléctrico 1, que va a dar igual a 0, donde n sub 12 es el vector normal de la superficie que apunta del medio 1 al medio 2. Es decir, la componente tangencial del campo eléctrico no cambia al cruzar la superficie de fronteras de los medios. En el desplazamiento eléctrico, que es dada por la función de desplazamiento eléctrico 1 menos el desplazamiento eléctrico 2,
por n sub 12 igual a PS, donde ya hemos mencionado, n sub 12 es el valor normal de la superficie, y en este caso PS es la densidad de carga superficial que está situada en la frontera entre la frontera de los medios. Siguiente, por favor. Bien, en el campo magnético, dada por la función de el campo magnético 2 menos el campo magnético 1 por n sub 12 igual a 0. Igual n sub 12 seguirá siendo siempre el vector normal de superficie, que está entre el medio 1 y el medio 2. Y por lo tanto, la componente normal del campo magnético es continua, no cambia al cruzar la frontera entre los medios. Y por último, la intensidad del campo magnético está dada por la función de n sub 12 por la intensidad magnética 2 menos la intensidad magnética 1 igual a JS, donde n sub 2 es el valor normal de superficie y JS es la densidad de corriente de la superficie de la frontera entre los medios. Bien, siguiente, por favor. Bien, ya teniendo estas bases o esto en cuenta, podemos decir que las condiciones de frontera en medios de enlaces nos referimos al comportamiento que tienen las componentes tangenciales y normales de la intensidad del campo eléctrico y magnético en una superficie de frontera. Bien, ¿crees que le podamos hacer suma al plano, a la imagen? Creo que no. Bueno, A ver, déjame no, intentar. si no, ahorita lo explico, no te preocupes. O si alcanzan a ver la mayoría de lo que dice. Sí. Sí. Ok, bien, bueno, en este plano tenemos que, si pueden observar en el eje de las X, nos dice que aparece frontera. Y en el eje de las Y aparece que dice normal. Bueno, esta frontera, bueno, estas coordenadas, por así decirlo, el Gx y el Y, van a ser denominadas en un campo de frontera o en las condiciones de frontera así denominadas. En vez de Gx o eje Y, va a ser denominada como frontera y la normal. Igual podemos observar que en el cuadrante 1 aparece como medio 1 y en el cuadrante 4 el medio 2. Es decir, que en esas dos fronteras hay un medio eléctrico, que sería el E1 y el E2. Igual podemos observar que hay una línea que entra al origen y también es desplazada hacia afuera. Esa se le dice línea de campo eléctrico o es el desplazamiento eléctrico. Bien, la intensidad del campo eléctrico tendrá dos componentes de acuerdo al plano XY, que ya ya las hemos mencionado, llamándoles la tangente de superficie de frontera NX y normal en la superficie de EY. Siguiente, por favor. Y en el componente tangencial de campo eléctrico, y entrando más a detalle, es definida es como continua a lo largo de la frontera entre los medios. Las diferencias de potencial entre los dos puntos o los dos medios son iguales. Estas características que ya también han sido mencionadas por mis compañeros anteriormente, que es la permitividad dieléctrica, permeabilidad magnética y la constante de conductividad. Y en la primera imagen observamos una superficie gaussiana, en este caso es circular. Dentro de ella tenemos una carga y al exterior la segunda carga. También quería hacer un énfasis ya que las superficies gaussianas pueden ser de diferentes formas, circulares, cúbicas, cuadradas, cilíndricas, etc. Bien, ahora del lado derecho, si podemos observar en el cubo, o imaginemos o consideremos que es una superficie gaussiana rectangular de delta X de ancho y delta Y de alto, en la cual se encuentra una superficie de frontera que separa dos medios dieléctricos, que quedan definidas con cada una de las constantes ya mencionadas: permitividad dieléctrica, permeabilidad magnética y la constante de conductividad. Al ser dos medios dieléctricos, la constante de conductividad será igual a 0, ya que esto, al no trabajar con un medio continuo, debemos emplear las ecuaciones de Maxwell en forma integral, en la cual se integra el que es θ y el flujo. Siguiente, por favor. Bien. Se define el flujo eléctrico que atraviesa una superficie perpendicular al campo como el producto del campo eléctrico que atraviesa la superficie por unidad de área, puesto que la intensidad del campo eléctrico es proporcional al número de líneas de fuerza que atraviesa dicha superficie. El flujo eléctrico, por lo tanto, es proporcional al número de líneas que atraviesan el área. Bien, aquí si podemos observar,
Esta función está dada por el flujo eléctrico igual al campo eléctrico por el área. Esa sería la ecuación. Por lo tanto, si el área A no es perpendicular a las líneas del campo, en este caso las líneas del flujo eléctrico rozarán la superficie y ninguna ingresará o saldrá de esa superficie. Entonces el flujo eléctrico dará igual a 0. Y aquí en la imagen tenemos algunos ejemplos de algunas superficies dependiendo de la posición en la que ocupen. Por ejemplo, en la primera vemos que está en horizontal. Entonces las líneas de flujo no la tocan ni la rozan. Entonces ahí va a ser 0. En la segunda tenemos que tiene una forma como medio diagonal, por así decirlo. Aquí las líneas, el flujo, solamente rozarán la superficie. Entonces dando igual el flujo eléctrico a 0. En la tercera podemos observar que está un poco más inclinada a lo vertical. Ahí tanto las líneas como si la tocan, igual rozan, pero se considera más que las toca, entonces se considera también que el flujo eléctrico va a ser multiplicado por el área y por el campo. Y en la cuarta imagen podemos observar que la superficie ya está en vertical. Ahí sigue siendo la misma fórmula de flujo eléctrico por el campo, por el área. La siguiente imagen, por favor. En el flujo eléctrico ya he explicado todo lo que he mencionado. Las líneas del flujo eléctrico son una representación, ya que estas no existen, no tienen existencia física real, solamente es una justificación, la sutilidad, como una ayuda para conciliar las situaciones y ejecutar los cálculos. Entonces, las líneas deben trazarse de tal manera que indiquen la dirección de la forma eléctrica sobre una carga de prueba positiva estacionaria. El único requisito es que el número de líneas que pasen a través del área unitaria sean perpendiculares al área, a las líneas que son numéricamente iguales a la densidad del campo eléctrico. Bien, y aquí también tenemos como la ecuación en donde dice que el campo eléctrico es el número de áreas sobre el número de líneas, perdón, sobre el área, n sobre a. También en la imagen pues, tenemos una representación más gráfica de la superficie, el número de líneas y también el área de dicha superficie. Entonces, igual si puedes cambiarle a la siguiente. Y aquí les puse un video, pero no sé si quieran que lo reproduzcamos ahorita o al término de mis compañeros terminen su exposición, a ver si les da tiempo. Como usted me diga, profe. ¿Qué son ejercicios o qué son esos últimos? Es un video para que tengan más en cuenta la consideración o el proceso de solución sobre un ejercicio. A ver, adelante, adelante, adelante. Ok, muchas gracias, bueno, compañero, si le puedes dar play. Sí, espérame. Déjame salirme para entrar al link. Bueno, ¿Se escucha? A ver. ¿Sí se ve? sí, sí se ve, pero creo que no se escucha. ¿Ustedes escuchan? ¿No nos escucha? ¿Nada? ¿Qué le hacemos? ¿Le O si dejo el quieren, video? si me lo permite el profe, ajá, si quieres déjalo o les paso el link por el grupo y ya los que quieran verlo. Mira, continuamos y pásenle el link a las personas que están en el chat. Accesar, ¿no? Ok. Bueno, gracias, profe. Adelante. Ah, sí, permíteme. Deje entrar el documento otra vez. Ok, sigue esta presentación. Buenas tardes. Bueno, mi tema es vector de Poynting, pero antes de entrar de lleno, bueno, de dar lo que sería vector de Poynting, voy a dar unos conceptos sobre ecuación de onda que son necesarios para
para poderlos aplicar en vector de Poynting, ya que vector de Poynting pues hace mucho uso de esta ecuación y de un poco de ondas planas, más bien de muchas ondas planas. En una ecuación de onda, si se considera que la componente X del campo eléctrico no varía en el plano XY, como en la siguiente figura, o sea, aquí X es perpendicular al plano XY, en cuenta X es el vector verde, entonces es perpendicular tanto a este campo como al otro campo, como el XY. Se asume que E de XYZ es igual a E de XZ en dirección a X. Siguiente, por favor. Bueno, si hacemos la segunda derivada de esa función de E de X, la segunda derivada respecto a Z, obtenemos menos omega W menos la velocidad angular por mu. Es un concepto que ya vieron, que ya se vio hace rato en las diapositivas, por E de XZ. Si a este término lo igualamos a esta letra griega, no recuerdo en estos momentos el nombre, que es la constante por propagación, cuyas unidades son 1 sobre metros, y a esta constante la despejamos esto, pues queda como raíz de menos omega al cuadrado, mue. El valor menos pues es igual a j cuadrado es igual a menos 1. Ese es el valor que tomaría aquí, queda como j cuadrada omega cuadrada mu por e. Desglosamos y queda como alfa más j por beta. Y si seguimos desglosando todavía más, queda como j por omega por raíz de la permitividad relativa por la permitividad dieléctrica. Beta, seguimos despejando todavía, beta, va a quedar como mu, bueno, omega, raíz de mu por e, y esto va a ser igual a la frecuencia angular entre la velocidad. La velocidad va a ser igual a 1 entre raíz de mu por e. Esta letra V significa velocidad de propagación de la onda. Aquí vemos todas las variables y sus respectivas unidades. En este caso, la más nueva sería el factor de atenuación, que representaría la parte real de la constante de propagación. Pues sí, la parte real. Puesto que la constante de propagación se va a componer de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. La parte real sería el factor de atenuación y la parte imaginaria sería el factor de fase, que viene acompañado de una J. Siguiente. Ahora ya podemos sustituir el factor de atenuación, la variable, en nuestra primera ecuación y quedaría como la parcial cuadrada de E de X en Z respecto a Z cuadrada, una segunda derivada, es igual a 0, y volvemos al 0, cuya solución va a ser E de XZ es igual a C1 por E a la menos la constante Z más C2 por E a la constante por Z. Si la desglosamos, pues queda de la siguiente manera, que es en XZ igual a C1 exponente a la menos alfa Z por E a la menos J beta Z más C2 por E a la alfa Z J a la Z, lo cual puede ser reescrito como E de X es Z igual a E de X más y E de X menos aquí en estos dos, en esa última ecuación. Estas variables no representan una subunidad, representan la dirección en la que se dirigen la onda, que en este caso en X más, pues representa una onda viajera en las Z positivas y en X menos representa una onda viajera en Z negativas. Siguiente. Ahora, si consideramos que la parcial de X respecto a Z en dirección a Y es igual a J a menos J omega mu H, se considera esto, y luego sustituimos H en coordenadas cartesianas, o sea, en dirección a X, a Y y a Z, pues entonces sustituimos eso en H, bueno, el campo, en la intensidad de campo magnético, la sustituimos y queda como esto, que sería menos J omega mu, por H en X, dirección a X, más H en dirección a Y, más H en Z en dirección a Z. Ahora lo que queda es despejar la componente a Y, que quedaría como menos J omega en la velocidad angular por esta constante de la permitividad por HY.
Ahora, como ya tenemos h y y, podemos sustituir el valor de x, que es este de aquí, que es e a la x en dirección z positiva, por e a la menos j alfa z, más en x en z negativa, el signo menos representa la dirección z negativa, recuérdenlo, por e a la menos j alfa z respecto a la parcial z. Seguimos igualando con el término que ya tenemos anteriormente, menos j omega. Bueno, el término derecho, el término del lado izquierdo, es el que es al cual derivamos respecto a z, para que nos quede esto como menos j alfa e a la x más e a la menos jbz, más j alfa e a la x menos jbz, es igual a menos j omega mu hy. Ahora, como ya tenemos este término bien desglosado, podemos despejar el campo magnético en la dirección y despejamos y que pasamos menos j omega del otro lado y queda como todo lo demás queda dividido entre omega mu, y queda de esta manera, pues b en x positiva más a la j menos jbz sobre w mu. Aquí se canceló el término y quedó como se canceló el término j y quedó como positivo. Y en el siguiente término, el término j se canceló, pero como en este caso estábamos dividiendo entre negativos, pues queda como negativo y queda como alfa e a la x menos e a la jbz entre omega mu. Siguiente. Bueno, ya de ahí partimos y queda, y si llegamos a una relación entre el campo eléctrico y magnético en ambas direcciones, en la dirección x, en la dirección z positiva y en la dirección z negativa. Esto, el primer término sería para en la dirección z positiva, quedaría como omega por mu entre alfa, lo cual sería igual a un nuevo término que sería la impedancia intrínseca. Esta impedancia intrínseca es la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Es una constante que se seguirá utilizando muy a menudo en otros temas, pero es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Igual para la dirección z negativa, el término, la operación nos sería como resultado menos omega por mu entre alfa, que en este caso pues, nos sería la impedancia intrínseca, pero negativa. El término es impedancia intrínseca. Y esto se puede aplicar en las ecuaciones de Maxwell, que nos sería el campo magnético igual a 1 entre eta, la letra griega se llama eta, en dirección del vector unitario n. Este es un vector unitario, no confundir de nuevo con la impedancia intrínseca. Esto y esto, esta en letra griega y esta no es lo mismo, no se confundan. Producto cruz del campo eléctrico. Y para el caso del campo eléctrico quedaría como la impedancia intrínseca por magnético, producto cruz del vector unitario en dirección n. La impedancia intrínseca son volt sobre amperes o más bien omegas. Siguiente. Bien, ahora tomando en cuenta que la impedancia intrínseca es igual a omega por mu entre alfa, y alfa es igual a omega por la raíz de mu por la constante eléctrica. Si sustituimos en la primera ecuación beta, el factor de fase, pues quedaría como la raíz de mu sobre epsilon. Estas constantes también tienen aplicaciones para el espacio libre. En este término serían para la impedancia intrínseca en el espacio libre quedaría como mu sub 0 sobre epsilon 0. Epsilon 0 pues tiene el valor de 8.8 n por 4 por 10 a la menos 12. Mu 0 tiene el valor de 4 pi por 10 a la menos 7. Aquí se me escapó, pero es un por 10 a la menos 7. El factor de fase quedaría como omega por la raíz de mu sub 0 sub 0. Omega también queda este valor y sustituyendo quedaría como 2 pi sobre lambda 0. Lambda 0 es la longitud de onda en el espacio libre también. Y la velocidad del espacio libre pues es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que ahora es denominado como C. C es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. El factor de fase también es igual al factor de fase, pero en el espacio libre multiplicado por la raíz de R por mu R. Ahora, la longitud de onda para cualquier medio, en este caso, esta longitud de onda que está con la letra griega lambda,
es igual a 2pi sobre beta, sabiendo que beta es 2pi sobre f, pues se sustituye y queda como la constante de la velocidad de la luz entre la frecuencia por r mu r, quedando por fin lambda como lambda sub 0 entre r en mu eso por mu r, la raíz de r por mu r. Siguiente. Bueno, una pequeña introducción de lo que son las planas. Las ecuaciones de Faraday y Ampere proporcionan una descripción del mecanismo de generación y propagación de las ondas electromagnéticas. Esta sería una definición de estas ecuaciones en el espacio libre. El gradiente, el gradiente por el producto cruce de E es igual a menos la parcial de B por la parcial de T. Mismo para el flujo magnético. En este caso sería epsilon 0 por la parcial de E por la parcial de T. Las ecuaciones se combinan para producir una ecuación solo en términos de E o B. En este caso sería el laplaciano de E es igual al epsilon 0 por mu 0 por la segunda parcial de E respecto al tiempo, y el laplaciano de B pues sería epsilon 0 por mu 0 por la segunda derivada de B respecto al tiempo. Y estas serían las ecuaciones, la solución de estas ecuaciones en el tiempo. De x en zt es igual a e en x sub 0 por el coseno de wt menos alfa z. Y el campo magnético en zt es igual a 1 sobre la impedancia intrínseca por de x sub 0 por el coseno de wt menos alfa z. Siguiente. Debido a que el campo eléctrico y magnético son perpendiculares a la dirección de propagación, o ya sea en un plano transversal a la dirección de propagación a la onda, se le llamará onda transversal electromagnética o onda TEM. Se denomina onda plano uniforme porque sus valores son constantes en cualquier parte del plano. Siguiente. Ahora sí, ya entrando en lo que es el teorema de Poynting. El teorema de Poynting nos dice o se establece que es posible transportar la energía de un punto a otro y obtener la rapidez de esa transmisión mediante algunas de las ecuaciones Maxwell. En este caso serían estas: la 1.a y la 1.b. En la 1.b está el término de conductividad, que ya se había definido en unas diapositivas anteriores. También está el término de la E. También nos dice que si integramos respecto a esa superficie cerrada la potencia de entrada, pues obtendremos la potencia de salida. Siguiente, por favor. De la ecuación 1.b se multiplica en ambos miembros y pues nos quedaría como E por el gradiente por el producto cruz de H igual a la conductividad por el cuadrado más E por E por la parcial de E respecto a T. Esa es la ecuación 2. Usando esta identidad vectorial en la ecuación anterior, pues se obtiene el campo magnético punto nabla cruz E más nabla punto HE es igual a la conductividad por E al cuadrado más E por epsilon por la parcial de E respecto a la parcial de T. La conductividad también se puede acercar de lo que sería de lo que es el concepto llamado tangente de pérdidas, cuya la tangente de pérdidas es igual a la conductividad por la velocidad angular por la constante E. Siguiente. Con base en la ecuación 1a, pues se sustituye el término menos mu por la parcial de el campo magnético entre T, se sustituye en lo que es nabla cruz E, y pues queda como sería igual a menos mu entre 2 por la parcial de el campo magnético por el campo magnético respecto a T, cual nos da como resultado la parcial respecto a T del campo magnético al cuadrado, pero multiplicado por menos mu entre 2 por menos el nabla punto E cruz H. Esto sería igual entonces a la conductividad por el campo eléctrico más un medio de la constante de permitividad por la parcial de al cuadrado entre T.
De esta ecuación se reordenan los términos y se obtiene una integral. En este caso sería esta de aquí, la ecuación 6, la integral del producto de Nabla por E cruz H por el diferencial de volumen es igual a menos parte de la integral de un medio de la constante de permitividad por al cuadrado más por el campo eléctrico entre 2 por el diferencial de volumen, todo eso respecto al tiempo, menos la integral de la conductividad por el campo eléctrico al cuadrado por el diferencial de volumen. Siguiente, por favor. Y si se aplica el teorema de divergencia, pues se obtiene ya lo que sería como tal el teorema de Poynting, que tiene varias partes que se tienen que describir. El primer término sería el potencial que sale del volumen. El segundo término sería la rapidez del decremento de la energía almacenada en los campos eléctricos y magnéticos. Y el tercer término sería la potencia óhmica disipada. Todo esto, toda la ecuación 7 es lo que se conoce como el teorema de Poynting. El término E, producto cruz del campo eléctrico, el producto cruz del campo magnético es lo que se conoce como el vector de Poynting. Integrar el vector de Poynting sobre cualquier superficie cerrada dará como resultado la potencia neta que sale de esa superficie. Es lo que se describe en la imagen, ¿no? Teníamos nuestros componentes, teníamos una superficie cerrada, una potencia de entrada y una potencia de salida. Y pues integrábamos, nos daba eso, la potencia media que sale. También puede ser descrito entonces el vector de Poynting como E cruz H, bueno, el campo eléctrico por el producto cruz del campo magnético. Siguiente. Bueno, entonces lo que sería el teorema de Poynting nos dice que la potencia neta que sale de un volumen V dado es igual a la rapidez temporal del decremento de la energía almacenada en este volumen menos las pérdidas de conducción. Como P es normal respecto a IH, se da por tanto a lo largo de una dirección de onda A en dirección K en ondas planas uniformes. Así, A en dirección K queda como A en la dirección del campo magnético, producto cruz de A en la dirección del campo eléctrico. Siguiente, por favor. El hecho de que P apunta a lo largo de A en dirección K provocó que el nombre de este vector fuera también llamado vector de apuntamiento o pointing en inglés. Si E en ZT es igual a epsilon 0 por exponente a la menos AZ coseno de LT menos BZ en dirección a X, entonces el campo magnético quedaría como epsilon 0 sobre el módulo de la impedancia intrínseca por exponente a la menos AZ coseno de WT menos alfa Z menos la impedancia intrínseca en Z en dirección a Y. Por lo tanto, este vector, el vector de Poynting, quedaría, si se desglosa, pues quedaría como epsilon sub 0 al cuadrado sobre la impedancia intrínseca por E a la menos 2AZ por el coseno de WT menos Z menos la impedancia intrínseca en Z por el coseno de omega T menos alfa beta Z menos la impedancia intrínseca en dirección a Z. Obviamente desglosando lo que sería la identidad trigonométrica. Siguiente. Entonces, si la ecuación anterior sobre un periodo de 2pi sobre W, pues entonces la potencia promedio queda como 1 sobre el periodo por la integral de 0 al periodo del vector de Poynting en z en t por el diferencial de t. Y al sustituir la ecuación, pues se obtiene la potencia promedio, que sería igual a epsilon 0 por 2 veces la impedancia entre el módulo de la impedancia intrínseca por el exponente a la menos 2 a z por el coseno de teta, teta con respecto a la impedancia intrínseca en dirección a z y ya al final quedando la potencia promedio como la integral de S de la potencia promedio por el diferencial de S. Siguiente, por favor.
Y ya bueno, aquí un anexo que sería las definiciones de rotacional en coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas, ya que bueno, el rotacional, el gradiente y el laplaciano son operaciones que se utilizan muy a menudo en nuestra materia. Entonces, pues aquí me di la tarea bueno, ponerlas definidas, ¿no? El rotacional, pues sería la cruz A es igual a la parcial de z respecto a y menos la parcial de y respecto a z de la componente en y respecto a z en dirección a x más la parcial de x de la componente a x respecto a z menos la parcial de la componente a z respecto a x en dirección a y la parcial de y, la parcial de la componente y por respecto a x menos la parcial de la componente x en dirección a y en dirección a z. Igual a la definición para lo que sería en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. El siguiente. La divergencia también definida en coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas. Hay que tener cuidado porque podemos llegar a confundir en ocasiones lo que es la divergencia con el gradiente. Puede que se nos olvide poner un punto y en vez de divergencia terminamos haciendo un gradiente. Recuerden aquí que la divergencia pues, es un producto de punto. En el caso de divergencia en habla, punto A es igual a la parcial de la componente x respecto a x más la parcial de la componente y más, pues, respecto a la parcial de y más la parcial de z, la parcial de la componente z respecto a z. En cilíndricas, pues es 1 sobre rho por la parcial de peso por a en rho respecto a rho más 1 sobre rho por la parcial de la componente a phi entre respecto a phi más parcial de AZ respecto a Z. Siguiente, por favor. Y ya el gradiente pues queda definido como esto. Es lo que decía, el gradiente no hay que confundirlo con la divergencia, porque puede que se nos escape un punto y terminemos haciendo algo mal, pero aquí pues en la divergencia es un producto punto y en el gradiente es una multiplicación simplemente. Entonces la definición de gradiente en rectangulares, cilíndricas y esféricas. El gradiente pues es igual a la parcial de v o el término que le estén dando respecto a x en dirección a x. Si se dan cuenta aquí pues es derivar todo el término, toda la función entera. En los otros serán derivar las funciones, pero respecto en sus componentes. En este no. En este se tiene que derivar toda la función toda la función pues. Y bueno, siguiente. Y el laplaciano, que es la cuadrada por b igual a la parcial cuadrada de b respecto a la segunda, respecto a x cuadrada, más parcial cuadrada de b respecto a y cuadrada, más parcial cuadrada de b respecto a z cuadrada. Rectangulares, cilíndricas y esféricas. Pues igual se nota que es un poquito más tedioso irlas desarrollando en sus respectivas coordenadas. Y bueno, eso sería todo de mi parte, compañeros. Muchas gracias. Correcto, joven. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Son pues, desarrollos matemáticos asociados al álgebra vectorial, lo que nos acaba de plantear y exponer su compañero. Espero que realmente estén poniendo atención porque esto lo vamos a utilizar ya en la solución de los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, yo les decía, todo este repaso que estamos haciendo con las exposiciones de sus compañeros es para poder sacar a flote el curso, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. Ok, ¿alguien más le toca exponer? Ya son todos. Falta creo que uno, profe. Ok, yo solo tengo aquí a Ángeles Montiel, Arano Peralta, Heredia Torres, Jiménez Alpizar, los 4 que han expuesto. Si falta. No, hasta llegan las expo.
las exposiciones. ¿Qué tienen? Ya nadie más falta porque pues son equipos de 6 y aquí solo han expuesto 4. Si es así, cuando voy a tener que revisar quiénes son los otros 2 que no han expuesto y a estos les toca 0. ¿Nadie más falta por exponer, jóvenes? Sí, creo que ya no. ¿Ande? No, creo que ya no, profe. Ok, bueno. Si ya no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios, jóvenes, pues bueno, no hay ningún detalle en ese aspecto, pues entonces cerramos las exposiciones ahí y el próximo lunes, Dios mediante, estaremos empezando ya los ejercicios. Les voy a mandar los ejercicios para que ustedes de alguna manera empiecen a revisarlo y nosotros tengamos que seguir trabajando con ellos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, Bueno. profesor. Yo aquí del listado que tengo aquí de los que están conectados, de aquí tomo nota de quienes están asistiendo y quiénes son los que no asisten. No necesito forzosamente estar pasando la lista, ¿verdad? Les paso sus calificaciones entonces. Ángeles Montiel tiene 8, Arano Peralta tiene 7, Heredia Torres tiene 9 y Jiménez Alpizar tiene 7. ¿Alguna duda, algún comentario? No, No, yo profe, por mí no, súper profe. bien. Muchas gracias.